Estás viendo CNN Chile, siempre. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una edición especial de Conexión Global con algunas de las noticias internacionales que marcaron esta semana, desde el aniversario de los 10 años de la desaparición de 43 estudiantes en México hasta las declaraciones de Meryl Streep sobre las mujeres afganas ante la ONU. Y partimos de inmediato porque esta semana se cumplieron 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un caso que remeció a México y por el cual hasta el día de hoy no hay condenados. Los padres de los estudiantes siguen la búsqueda incesante de sus hijos. La exigencia no cambia. Quieren su regreso con vida, pues así se los llevaron. Rey Rodríguez nos tiene este reportaje. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Ha sido la exigencia que han mantenido durante estos 10 años los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, desaparecidos aquella trágica noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en el suroeste del país. Nos engañaron. Un reclamo que, según dicen algunos de ellos, se ha convertido con el tiempo en un símbolo de la denuncia contra la violencia y la desaparición de personas en México. Cuando tú escuchas, te dicen, no están solos, estamos con ustedes, hasta encontrarlos. Entonces eso nos ha ayudado. Es una prioridad. En agosto de 2022, una comisión para la verdad y la justicia creada por el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, concluyó que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue un crimen de Estado. Después de ahí... Sin embargo, los abogados de los padres de los normalistas desaparecidos aseguran que todavía no se ha llegado al fondo del asunto. Al inicio parecía haber voluntad con la conformación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, con una fiscalía especial que se creó para que investigara el caso. Nosotros hemos definido... La Comisión de la Verdad descalificó la llamada verdad histórica anunciada por el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto en 2014, porque, según el reporte, se construyó en parte mediante tortura y fabricación de pruebas. En la llamada verdad histórica se afirmaba que los estudiantes habían sido entregados por agentes de seguridad a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en un basurero en el municipio de Cocula. Clemente Rodríguez, padre de uno de los jóvenes desaparecidos, se resiste a aceptar cualquier versión oficial sobre los hechos. A mí, pues, la verdad, en lo particular me molesta de que este gobierno se burle de nosotros. Él hizo mucho compromiso con nosotros. Sí, incluso yo hasta voté por él, porque dije entre mí, no, pues este es el bueno. Sí, este es el que va a dar resultado en esclarecer los hechos de nuestros hijos. Para julio de 2024, de acuerdo con el reporte del Gobierno de México, unas 119 personas habían sido detenidas, entre ellas funcionarios públicos, policías municipales, militares y presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. La cifra fue actualizada a 120 este miércoles por el presidente López Obrador en su conferencia matutina. El mandatario se refirió a ello luego de hacer pública una carta que, según dijo, envió a los padres de los normalistas desaparecidos. Por la presunta participación en la desaparición de los jóvenes, se han procesado 151 personas, de las cuales 134 son civiles, 16 militares, incluidos dos generales y un elemento de la Marina. Asimismo, se encuentran pendientes de ejecutar 3 órdenes de aprehensión más en contra de militares. Destaco que en nuestro sexenio el número de encarcelados se incrementó de 59 a 120 personas. Asignatura pendiente.
En su conferencia de prensa, el presidente aseguró que se ha avanzado en la investigación, aunque el pasado 1 de septiembre, en un mensaje en el Zócalo capitalino a propósito de su último informe de gobierno, reconoció que el caso Ayotzinapa es una asignatura pendiente que deja su gobierno. En julio de 2023, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, anunció que se retiraba de México porque no había logrado acceder a los archivos del ejército mexicano durante sus investigaciones. Según dijeron los expertos en su momento, esto ocurrió a pesar de que el presidente había ordenado a la Secretaría de la Defensa entregar la documentación solicitada. Tanto el expresidente Peña Nieto como López Obrador han negado la participación del ejército mexicano en lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Bernabé Abraham opina que a los padres de los normalistas se le han ocultado datos, a pesar de que López Obrador insiste en que el ejército ha entregado la información requerida. Nosotros creemos que el gobierno cumpla, pues, que se comprometa a saber dónde están los muchachos. Pero pues a veces veo que no, que lo están alargando más. Mas sin embargo, pues no perdemos la confianza. López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum han dicho que el caso Ayotzinapa no se ha cerrado. CNN ha solicitado a la Subsecretaría de Derechos Humanos, a la Fiscalía y a la Secretaría de la Defensa alguna reacción sobre los señalamientos del grupo de expertos independientes y de los padres de los jóvenes desaparecidos, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Y como ya les decíamos, esa noche trágica de Iguala marcó un antes y un después en la historia reciente de México. Algunos alumnos y profesores de esta escuela normal de Ayotzinapa mantienen viva la esperanza aún de volver a ver a sus compañeros. Rey Rodríguez viajó hasta la zona y nos muestra sus testimonios. La noche trágica de Iguala marcó un antes y un después en la historia reciente de México, pero también en la vida de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Alumnos y profesores coinciden en que, a pesar del tiempo, no pierden la esperanza de volver a ver a sus compañeros. Desde esta escuela salieron los normalistas rumbo a Iguala sin saber a lo que se enfrentarían aquella trágica noche del 26 de septiembre de 2014. El joven campesino Everardo Guerrero ingresó a la normal Raúl Isidro Burgos 8 años después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Entras con, tal vez, no con miedo, sino pensando pues que puede ser tú, podrías haber sido tú, uno de ellos de los 43. Y también eso es el coraje que te entra entrando aquí, pues de que pues no es justo pues como 43 compañeros fueron desaparecidos así brutalmente. Y pues aquí nos inculcan pues que todos, Ayotzi somos todos, tenemos esa frase nosotros y pues aquí pues nuestros compañeros igual. Todos estamos para todos y pues no se me hizo justo eso. Y eso es el coraje que tenemos todos aquí los estudiantes de Ayotzinapa. La normal de Ayotzinapa fue fundada en 1926 como parte de un movimiento de escuelas rurales nacidas a partir de la Revolución Mexicana y cuyo objetivo fue formar maestros que después de terminados sus estudios trabajarán en comunidades pobres y marginadas del país. Sin embargo, con el paso del tiempo, la educación en el campo dejó de ser una prioridad para el Estado. También en aquel entonces, muchos de los profesores de las escuelas normales comenzaron a identificarse con la lucha social y la defensa de una reforma agraria que iría en contra de los intereses de caciques y terratenientes. Lucio Cabañas, el líder en aquel entonces del Partido de los Pobres, que se alzó en armas en la Sierra de Guerrero en la década del 70 y que murió en un enfrentamiento con el ejército, fue egresado de la normal de Ayotzinapa. Aunque antes de eso, ya las escuelas normales eran calificadas de nidos de guerrilleros y comunistas por gobiernos pasados. Tenía compañeros, amigos
amigos que estaban aquí. Con todo y ese estigma, sus estudiantes se sienten orgullosos de pertenecer a ellas. Y como bien nos dice la escuela, es para albergar a hijos de campesinos, hijos de proletariado. Y pues eso fue lo que me motivó. Habemos personas que no tenemos el recurso para pagar a otras escuelas y pues opté por venir aquí. Ayotzinapa se caracteriza por apoyar al pueblo. Nosotros hemos salido a apoyar a diferentes comunidades e incluso aquí a Tixla hacer labor social, apoyar a los señores ya grandes. También cuando fue el hecho de que pasó en Acapulco del huracán Otis, nosotros fuimos los primeros que estuvimos allá, sin embargo el gobierno pues eso no lo da a conocer. Eloy Carranza también forma parte de estas generaciones de jóvenes que se están formando en esta escuela después de los sucesos de Iguala, un hecho que asegura marcó para siempre la vida del lugar. Sí, marcó la escuela. ¿Y qué sentí? Como que han modificado ciertas actividades como, por ejemplo, las actividades del mes con mes, pues en eso no se llevaba a cabo, pues de lo que pasó de la desaparición del 26, pues se tienen que hacer las actividades mes con mes, pues para que haya un esclarecimiento sobre el caso. En cada esquina de Ayotzinapa hay recuerdos de los 43, en sus patios, en las aulas, en los murales. Como este, en los que continúan los 43 pupitres con las fotografías de los jóvenes desaparecidos y que fueron colocados después de los trágicos sucesos de Iguala. Ya después El profesor Homero Suárez Alcántara lleva toda su vida viviendo en Ayotzinapa. Terminó por seguir los pasos de sus padres que en su momento fueron también maestros de esta escuela. Pero cuando nosotros nos dimos cuenta... Cuenta que nunca pensó que Ayotzinapa sobreviviera a algo tan terrible como la desaparición de 43 jóvenes estudiantes. Los mismos alumnos, ni nosotros como maestros o directivos nos imaginamos qué tanto íbamos a tener nosotros de apoyo cuando pasó esto. Nosotros nos imaginamos y pensábamos que entre maestros y alumnos íbamos a poder solventar la situación de pedir la presencia de los 43. Pero cuando nosotros nos dimos cuenta, no únicamente fue la escuela, sino la población, fue el Estado, fue la nación e incluso mucha gente internacionalmente, de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos, de muchos países, de Canadá, de España, de Francia vinieron. Y fue un movimiento, un auge totalmente grande internacionalmente. Suárez Alcántara asegura que conoció muy bien a muchos de los estudiantes desaparecidos. Con los alumnos totalmente muy bien, muy bien. Yo recuerdo mucho de uno de ellos que gracias a Dios sobrevivió a esta parte. A esta parte sobrevivió a lo que pasó, al acontecimiento. Y yo le preguntaba, Miguel, ¿cómo te viste tú? ¿Cómo te sientes ahora? Pues ya tiene 9 años que salió de aquí y me decía que todavía en las noches pues tiembla, todas en las noches despierta, todas en las noches sueña, pero no cosas buenas, sino cosas que él todavía, por lo que percibo, no pueden todavía olvidar esta situación tan fuerte que ellos vivieron ese día. 10 años de lo que para muchos fue una pesadilla y que marcó a estos estudiantes normalistas que aseguran que continuarán en su lucha por encontrar a sus compañeros. ¿Y no han tenido confianza al gobierno? No, para nada. Después de esto, de lo que se ha comprometido, y pues no le tenemos un coraje más que nada, un repudio a su gobernatura. Sea el PRI, PAN, Morena, sea el partido el que sea, el color que sea, pues siguen siendo lo mismo. Es repetitivo ya en lo que le dicen a los padres. Y pues igual los padres ya están cansados de todo esto. Ya
a veces nos dicen a nosotros que pues no ven claro pues lo que el presidente les dice. Igual así lo lleva, repitiéndole lo mismo y lo mismo, lo mismo. Los comunicados que lanza, lo mismo de siempre. ¿Y tiene fe en el futuro? Pues... ¿En lo que viene? Pues sí, tenemos fe. Seguimos en México porque la nueva presidenta Claudia Sheinbaum decidió no invitar al rey de España a la ceremonia de cambio de mando. A modo de protesta, España no tendrá ningún representante diplomático en esta toma de posesión. Los detalles los tiene José Tomás Arriagada. Pero evidentemente consideramos que es inexplicable e inaceptable. Palabras del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, con una clara molestia. La razón: México no invitó al rey de España, Felipe VI, a la ceremonia de cambio de mando en la que Claudia Sheinbaum asume la presidencia, instancia a la que sí fueron invitados figuras públicas como Nicolás Maduro y Vladimir Putin. Este impasse nace por una polémica ocurrida en 2019, cuando el actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta personal a Felipe VI solicitándole que, en el marco de los 200 años de independencia de México, el Reino de España pidiera disculpas por los crímenes cometidos en la conquista española. El gobierno mexicano acusa que nunca recibieron una respuesta. Se le pidió de manera respetuosa que ofrecieran una disculpa a los pueblos originarios por las atrocidades cometidas y no hubo respuesta. Pero fue la presidenta electa Claudia Sheinbaum, ideológicamente cercana a López Obrador, quien decidió no invitar al rey de España. Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, y además no hay una respuesta oficial al presidente de la República, evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México. Desde España hubo una respuesta de indignación y como signo de protesta no habrá ningún representante diplomático del gobierno español en la ceremonia de cambio de mando. El gobierno de España considera a México como un país hermano. O sea, nosotros no podemos aceptar esa exclusión y por eso hemos manifestado al Gobierno de México la ausencia de cualquier representante diplomático del Gobierno de España en señal de protesta por una exclusión que consideramos no solamente inaceptable, sino absolutamente inexplicable. El impasse entre ambos países, a juicio de expertos, embarca a ambos países a un escenario en que sus relaciones podrían complejizarse hacia el futuro. Con este impasse que ha sucedido entre México y España, la relación queda en un nivel de complejidad que se va a tener su primera expresión respecto a cuánto demora el gobierno de México en ratificar o cambiar al embajador de México en España y viceversa de parte de España. Una segunda cuestión va a ser la revisión yo diría preliminar de los acuerdos comerciales y la relación comercial económica que hay entre España y México. Después de 5 años de la carta enviada por López Obrador al rey de España, resurge una tensión diplomática entre ambos países, arraigada a un conflicto que data desde la independencia de México. Es hora de que el pueblo de Venezuela encuentre el fin de la crisis. Esa fue la declaración del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, quien conversó de forma exclusiva con CNN tras acoger al candidato opositor venezolano Edmundo González. Veamos. Let me ask you about Venezuela. You have played a very significant role. You have granted asylum to the leader of the opposition who's considered to have won the election. He is Edmundo González in your country right now. In addition, your Congress has voted to recognize the opposition as the winners of the election. But you as a nation, as a state, as government, yes. Government have not done that. So the point is that we stand for democracy. And now is the time for Venezuelans, the people from Venezuela, to find the agreement that could end with this crisis.
So we stand for democracy, we stand for the Venezuelan people. We granted protection over the last years to 120,000 people from Venezuela, and of course Edmundo González is one of them. Second, we are very engaged and leading regional initiatives in order to put pressure to the political actors in order to, find a way and a solution to this crisis. And of course, we want to keep the unity among member states of the European Union in order to put that pressure. Who have already also not recognized? Not recognized. Okay. Because what we do is to ask, first of all, for transparency. What does that mean? To ask for the publication of the voting records. For the Maduro government? For the Maduro government? No, not for the Maduro government, for an international verification. Yeah. But do you think that's even reasonable to ask? You think he... No, we have to not ask. It's a must. Okay. It's a must because what we need is to see what were the real results. But he has no interest in doing that, and that's why. And of course, this is something that we criticize. That is why I think it's important all these regional initiatives from President Lula and President Petro from Brazil and Colombia, also the regional initiatives that we launched from the European Union, and also the declaration in Santo Domingo last August, remembering that transparency and democracy go together, and that is why it is a must to have the publication of all these voting records. It would be to great, have an international but that's for a country that actually recognizes and plays by democratic rules, which the Maduro government does not. Esta semana, la Asamblea General de las Naciones Unidas inició su periodo de sesiones número 79. CNN hizo una recopilación de los discursos de los líderes latinoamericanos más recordados de la historia. Cada año, líderes mundiales se reúnen en la Asamblea General de las Naciones Unidas para debatir los problemas globales más urgentes. Estos son 5 discursos latinoamericanos que se han convertido en intervenciones recordadas a lo largo de la historia. Lo que hemos dicho de Cuba no es sino como una radiografía de diagnóstico general aplicable a la mayor parte de los países aquí representados. Su discurso de 4 horas y 29 minutos es uno de los más extensos en la historia y está inscrito en el libro de récords Guinness. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Chávez se refería al entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, quien había hablado allí un día antes que él, y su mención se convirtió para muchos en la más recordada de aquella asamblea. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. En su intervención virtual, debido a la epidemia del COVID, Bolsonaro adjudicó los incendios en la Amazonía brasileña a la quema de pastos por parte de los indígenas de su país. En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América Latina. Bukele criticó desde esa tribuna a países, medios de comunicación y expertos que atacaron las reformas y severas medidas aplicadas por su gobierno para combatir la inseguridad. Si observan que los pueblos se llenan de hambre y de sed y emigran por millones hacia el norte, hacia donde está el agua, entonces ustedes los encierran, construyen muros, despliegan ametralladoras, les disparan. Los expulsan como si no fueran seres humanos, quintuplican la mentalidad de quien creó políticamente las cámaras de gas y los campos de concentración. En la misma ONU, la actriz y activista Meryl Streep dijo que las mujeres bajo el régimen del Talibán en Afganistán tienen menos derechos que las ardillas. Es que desde que tomaron el poder los talibanes, endurecieron gradualmente las restricciones impuestas a mujeres y niñas en este país. Veamos ese momento. And today,
in Kabul, a female cat has more freedoms than a woman. A cat may go sit on her front stoop and feel the sun on her face. She may chase a squirrel into the park. A squirrel has more rights than a girl in Afghanistan today because the public parks have been closed to women and girls by the Taliban. A bird may sing in Kabul, but a girl may not, and a woman may not in public. This is extraordinary. This is a suppression of the natural law. This is odd. Llegamos así al final de Conexión Global. Los invitamos a seguir en la programación de CNN Chile. Que estén muy bien. Chao.